Siempre decimos que el entrenamiento es un proceso pedagógico en el cual intervienen un sinnúmero de variables psicológicas, biológicas, de planificación, pedagógicas, pero si nosotros analizamos el entrenamiento deportivo desde un punto de vista exclusivamente bioquímico, que insisto, es solo una parte del entrenamiento deportivo, pero que tiene que ver con aquellas áreas en las cuales nosotros podemos trabajar con los alimentos o con la suplementación, tendríamos que plantear que el entrenamiento deportivo, cuando una persona comienza un esfuerzo físico, va a tener en su músculo determinada cantidad, en su músculo y en realidad en todos sus tejidos, determinada cantidad de sustancias al inicio que vamos a plantear como el 100% de lo que tiene al inicio del esfuerzo. Cuando una persona realiza un esfuerzo físico, no solo va a utilizar gastando sustancias energéticas, sino que además todas las estructuras funcionantes del músculo, desde los transportadores de membrana, miosina, actina, todas las moléculas, todas las sustancias que existen en el músculo, van a presentar una tasa de ruptura. Siempre que nosotros hacemos un esfuerzo físico, hay sustancias que se utilizan básicamente como combustible y sustancias que en el funcionamiento tienen tasas de ruptura. De tal manera que al fin del esfuerzo físico, la cantidad de ese combustible y la cantidad de esas sustancias que se utilizan van a tener en menor cantidad que al inicio del esfuerzo físico. Las sustancias que rompemos o que gastamos son solo aquellas que utilizamos y no se utiliza todo el músculo en forma general, sino que se utiliza el músculo en forma absolutamente específica para el tipo de movimiento que hemos desarrollado. De tal manera que al final del esfuerzo entramos en un proceso donde el músculo y en realidad todos los tejidos corporales intentan no solo recuperar la pérdida, no solo compensar la pérdida, sino inclusive compensar de más, en lo que se conoce como la curva de supercompensación. De tal manera que en esta síntesis de sustancias vamos a tener en el músculo, al final del proceso de recuperación, más cantidad de la que teníamos al inicio del ejercicio. Sobre esta curva de supercompensación es sobre la cual nosotros vamos a actuar desde la suplementación deportiva, básicamente de tres maneras. La primera manera es lo que consideramos como un efecto anticatabólico: disminuir la ruptura de sustancias después de los esfuerzos. Es decir, que al nosotros tener algunas sustancias que nos permiten no romper nuestro propio músculo, ese esfuerzo se va a prolongar en el tiempo. Esto básicamente lo utilizamos en los esfuerzos de larga duración. El segundo mecanismo sobre el cual actuamos es sobre acelerar y aumentar los procesos de supercompensación. A partir de un esfuerzo físico, la cantidad de sustancias que se van a sintetizar dentro del músculo van a ser mayores en la medida que nosotros podamos incorporar en el posesfuerzo sustancias que no solo faciliten la síntesis de los tejidos celulares, sino que además produzcan algún cambio en las secreciones hormonales que nos permiten entonces facilitar los procesos metabólicos. Finalmente, hay algunas sustancias que las vamos a utilizar para que aumente el nivel de concentración al inicio del esfuerzo. Digamos que una persona inicia un esfuerzo, la cantidad de sustancias que tiene en su fibra muscular es mayor que es la que sería si no se suplementara. Básicamente, estos son los tres caminos más importantes que nosotros utilizamos con las suplementaciones, con las sustancias ergogénicas o la suplementación nutricional. Obviamente, cuando uno superponemos cargas de trabajo, acá hay una carga de trabajo, recuperación, carga de trabajo, recuperación, carga de trabajo, recuperación, lo que vamos a hacer entonces es el proceso de adaptación al esfuerzo físico. Insisto, esto se produce tanto en deportistas como en no deportistas, pero de esta manera vamos a ir aumentando la capacidad de rendimiento físico de esa persona, insisto, sea para salir campeón olímpico o simplemente sea en la tercera edad para levantarse de una silla. Obviamente, si las curvas de supercompensación no están ordenadas de esta manera, vamos a entrar en un proceso de fatiga crónica. De esta manera nosotros, conociendo los perfiles de las cargas de trabajo, vamos a poder intervenir para mejorar la respuesta de adaptación.
Cuando doy esta charla siempre digo que me gusta que ustedes sepan a quién van a escuchar. Yo no tengo una posición objetiva a la hora de la suplementación deportiva. Hace más de 15 años que utilizo suplementos nutricionales y nosotros consideramos los suplementos nutricionales como la cuarta pata del rendimiento físico, junto con el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Para nosotros no existe persona que la suplementación no le pueda generar beneficios y por lo tanto, digamos, ustedes van a escuchar a alguien que realmente utiliza permanentemente las sustancias ergogénicas, tanto en deportistas, tanto en adolescentes como en personas no deportistas. Y la verdad que la suplementación se encuentra en el mundo, sobre todo hace 10 años, como ante el espacio, digamos. Y las ciencias médicas han, en general, discutido este tema desde dos lugares. Primero, desde el mito, desde el alejamiento del estudio de este tema y también en general desde el absoluto desconocimiento. Digamos, las ciencias médicas han enfrentado este tema con absoluto desconocimiento y por lo tanto realmente era bastante habitual que todos los organismos científicos mundiales estuvieran en contra de la suplementación. Esto ocurría hace 15 años. En los últimos 5 años en el mundo ha habido un enorme cambio, una enorme revolución, y hoy la verdad que las evidencias científicas ya abundan en la literatura tradicional y alguna de esa evidencia es la que hoy vamos a ver. Sabiendo que la realidad del esfuerzo físico de hoy, tanto en la obesidad, tanto en el desarrollo deportivo infantil, tanto en el alto rendimiento, como en el adulto mayor y la tercera edad, ha cambiado el paradigma del tipo de esfuerzo físico en forma absolutamente 180 grados. Todo lo que decíamos hace 15, 20 años, todo lo que a mí me enseñaron hace 15, 20 años, es exactamente lo opuesto de lo que hoy se dice en la bibliografía internacional.